Vamos entonces a la palabra de Dios, hermanos, y ¿por qué no nos vamos junticos precisamente a ver lo que hay de Dios en la palabra para nosotros hoy? Y hemos estado viendo el bautismo. Y esto del bautismo, hablábamos que el bautismo significa identidad. Es cuando yo me identifico con el mensaje y precisamente el mensaje en este caso de Dios. Y veíamos cómo había diferentes bautismos y que el bautismo, inclusive el bautismo que aprendíamos la semana pasada, estuvimos hablando de que los fariseos y los escribas, también sacerdotes y publicanos, se iban en contra precisamente de nuestro hermano Juan el Bautista, porque él bautizaba gente en el río Jordán. Pero la razón realmente por la que los fariseos y estos intérpretes de la ley no estaban de acuerdo con Juan el Bautista, aunque sabían que él venía de parte de Dios y que daba testimonio con su vida de Dios, no estaban de acuerdo porque él bautizaba judíos. Y los fariseos enseñaban muy bien, como prosélitos que eran, o sea, aquellos que llevaban el mensaje a todo lugar, de que los que se tenían que bautizar en el agua eran los gentiles, o los que eran extranjeros, también llamados por ellos los que eran paganos. Entonces, si un pagano o un extranjero o gentil escuchaba de la Torá, del mensaje de Dios, entonces para ellos poder participar del judaísmo, los bautizaban en el agua, los sumergían y les enseñaban a cumplir toda la Torá, toda la ley de Moisés. Consecuencia de ello, entonces, Juan el Bautista, ellos ven que él los bautiza también, pero tanto a judíos como gentiles. Y era porque los judíos estaban convencidos que ellos, como judíos, por haber nacido en los judíos como israelitas, ya tenían acceso a la salvación porque ya eran el pueblo escogido de Dios. Entonces era esto lo que los fariseos no podían tragarse de Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista empieza a bautizar, y el bautismo de Juan el Bautista, que era tanto para judíos como para gentiles, era para el arrepentimiento de los pecados. Como en el tiempo de Jesús, los fariseos y los judíos eran enseñados que llevando una oveja, que llevando un cordero, que llevando un macho, un animal macho, cabrío, al ser degollados, sacrificados en el templo por el sacerdote, entonces él creía que ya estaba limpio del pecado, limpio. Pero Dios nunca dijo que estaban limpios del pecado, sino que el sacrificio cubría el pecado, mas no quitaba el pecado. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús venir, entonces dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es muy diferente que quite el pecado a que cubra el pecado. El animal y la sangre del animal cubría el pecado, como en el tabernáculo, en el arca del pacto, colocaban la sangre encima del tabernáculo, allí donde estaba el arca del pacto encima, que se llamaba el propiciatorio, y se colocaba la sangre allí, cubría precisamente para que Dios no hiciera juicio contra el pueblo a causa del pecado. Entonces, ahora Jesús que viene, entonces se encuentra con Juan el Bautista en el Jordán. Y mire lo que pasó. Vamos a mirar entonces el bautismo de Jesús. Porque el bautismo de Juan el Bautista era el bautismo del arrepentimiento. Entonces, las personas se bautizaban reconociendo que habían pecado delante de Dios, que no cumplían las leyes de la Torá, que no cumplían las leyes de Moisés, que habían violado ese mensaje, habían violado esos mandamientos, y por ende estaban expuestos a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte.
Entonces Juan el Bautista los convencía de que tenían que bautizarse para poder arrepentirse de esos pecados. No era para quitar los pecados, sino para que se arrepintieran, o sea, reconocieran su condición de pecadores. Entonces viene el bautismo de Jesús. Entonces, si el bautismo era para arrepentimiento de los pecados, ¿por qué Jesús se va a bautizar si Jesús nunca cometió pecado? Vamos a ver entonces eso esta noche. Y para ello vamos a ir a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Voy a leer la Reina Valera. Leemos esta palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Jesús, Mateo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Aquí ya estamos en el tiempo en que ya Jesús, a sus 30 años, va a comenzar su ministerio y va primero donde Juan el Bautista porque él vino a preparar el camino del Señor. Entonces Jesús vino a Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Qué interesante. Jesús también se bautizó. Vamos a mirar esto. Mas Juan, dice la palabra, que se le oponía. Dice acá, diciendo, yo, o sea, Juan decía, yo necesito ser bautizado por ti y tú me vienes a mí. ¿Y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Dice el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si Jesús no había cometido ningún pecado, no necesitaba tampoco arrepentirse de ellos. Como dice Hebreos 4:15, comparémoslo a ver qué dice. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Mire cómo dice. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Confirmamos entonces de que Jesús no cometió un pecado y el apóstol, el escritor de Hebreos, lo confirma que él fue sin pecado. Jesús fue el único ser humano que siendo el Hijo de Dios y estando en un estuche en carne, en hombre, y siendo un hombre, no cometió pecado en ningún momento de su vida terrenal. ¿Y por qué? ¿Recuerdan a María? El ángel Gabriel se le presenta a María y le dice que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que concebiría y daría a luz un hijo y su nombre le colocaría Jesús, que significa el Salvador. Entonces, Jesús es concebido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, todo el tiempo que estuvo en el vientre de María tenía el Espíritu Santo. Así que cuando nació, tenía el Espíritu Santo. Así que cuando anduvo por la tierra, aún desde pequeño, tenía el Espíritu Santo. Y ahora, cuando se reúne con Juan el Bautista, él aún tiene el Espíritu Santo. Pero mire lo que sucedió. Ahora, por esta razón, era que Juan trató de impedir que Jesús se bautizara, porque Juan Bautista lo decía, yo he venido para que la gente se arrepienta de los pecados, pero Jesús, tú, al que yo predico,
tú no has cometido pecado, ¿para qué te vas a bautizar? Antes yo necesito ser bautizado por ti. Por eso era que Juan se oponía a que Jesús se dejara bautizar de él. Entonces Juan sabía perfectamente que Jesús era ese Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Entonces Juan también admite que él sí tenía pecado y que él necesitaba ser bautizado para obtener el perdón de los pecados. Entonces, ¿por qué Jesús dijo es conveniente? O sea, dice acá en el versículo 15, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que era conveniente el ser bautizado? Bueno, la primera razón es porque era necesario para que Jesús comenzara su ministerio sacerdotal, ya que para ejercer el sacerdocio se requería una inmersión ritual en el bautismo. ¿Cómo le parece? Toda aquella persona que era, digamos, judía, normalmente farisea o saducea, al terminar todos los estudios de la Torá, de todos los libros del Antiguo Testamento, y hacían todo el proceso levítico, o sea, de los sacerdotes que se preparaban para servir al Señor en el templo, a los 30 años precisamente, se les entregaba como la credencial en el templo, y esos eran bautizados, pero ese bautismo entre esos judíos era para identificarse delante de los demás, o sea, para para expresar que había sido delegada una responsabilidad sobre esa persona para que pudiera ser sacerdote, para que pudiera ser levita, para que pudiera servir al Señor en el templo y que estuviera autorizado. Entonces se hacía una inmersión, porque el bautismo significa identidad o identificación. Es cuando yo me identifico. Entonces los que venían y se hacían bautizar, que eran especiales para los fariseos y los judíos, eran porque se identificaban con el mensaje de la Torá, de los judíos, de la ley de Moisés y de todo lo que era el trabajo en el tabernáculo o en ese momento en el templo de Jerusalén. Entonces, eso es lo primero. Ahora, era necesario, y esto es muy bonito porque dice acá en el versículo 16, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aclaremos, el Espíritu Santo no es una paloma, ni blanca, ni amarilla, ni negra. El Espíritu Santo dice acá que venía y descendía como paloma. Entonces, no porque yo ponga una paloma o no porque ponga una paloma en la iglesia o algo, entonces ese es el Espíritu Santo. No, porque el Espíritu Santo es espíritu. Pero lo que se quería hacer y era necesario, cuando Jesús le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia, es porque dice en el versículo 16, y Jesús después que fue bautizado subió lo del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma que venía sobre él. ¿Quién vio esto? Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista estaba predicando de uno que había de venir. Cuando lo vio venir, dijo, este es el Cordero de Dios. O sea, por el Espíritu Santo le mostró que ese era. Pero para que le confirmase el Espíritu Santo que esa persona, Jesús, su primo, era el Hijo de Dios, era el Cordero de Dios que venía a salvar al mundo y a pagar el pecado por los pecados, necesitaba verlo. Por lo tanto, esta visión del versículo 16 y 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién escuchó eso y quién entendió esto? Juan, solo Juan. Las demás personas no escucharon esa voz.
las demás personas escucharon un trueno, un relámpago en el cielo, algo así. Pero solamente el que pudo ver que el Espíritu Santo descendía como paloma sobre Jesús, era para testificarle a Juan el Bautista que confirmaba a Dios que ese hombre, que ese primo suyo, que Jesucristo, el hijo de José y María, ese era el Cordero de Dios. Entonces se le confirmó a Juan el Bautista que ese era precisamente la promesa de Génesis 3:15, que comenzaba su ministerio. Entonces es para mostrar que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, el Salvador del mundo. Ahora, la otra razón por la cual Jesús se está bautizando es para identificarse con quién, con los que se bautizaban. Entonces, los que se bautizaban por Juan el Bautista lo hacían porque estaban reconociendo y arrepintiéndose de los pecados. O sea que la condición de ellos era pecadora, que necesitaban un Salvador, que no solo el hecho de ser judíos les permitía ser salvos, sino que necesitaban recibir a esa promesa de Génesis 3:15. Entonces, cuando Jesús se bautiza, se está poniendo de acuerdo también con ellos, se está identificando con los que se están bautizando allí en el bautismo de Juan el Bautista, no reconociendo que él es pecador, sino reconociendo que lo que están haciendo es correcto y que por eso él también está de acuerdo con lo que ellos están haciendo. Por lo tanto, Jesús con esa actitud le está dando esa seguridad, esa convicción y esa autoridad a Juan el Bautista para que lo siga haciendo y que lo que estaba haciendo era lo correcto para el reino de Dios. Así que el bautismo de Jesús sería el primer paso, pero el primer paso en su identidad con nosotros. Así Jesús comienza su ministerio público humillándose al identificarse con hombres pecadores, como dice Filipenses 2:5, ¿cierto? Dice que se humilló a lo sumo. O sea, ¿hasta dónde se humilló Jesús? Hasta la condición de pecador como los demás, para ser iguales a los hombres y desde esa posición poder cumplir el mandamiento de Dios. Leámoslo en Isaías 53, versículo 12. El libro de Isaías es muy importante y este Isaías capítulo 53 es el que le da más, entre comillas, garrote a los judíos, porque aun como ellos hoy en día no aceptan a Jesucristo, que fue el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, cuando usted le habla a un judío de Isaías 53, ellos todavía creen que es lo que va a ocurrir. Cuando usted lee, se da cuenta que habla en tiempo pasado. Por lo tanto, ellos no tienen una respuesta a Isaías 53, porque realmente allí está explicado claramente cómo tenía que padecer el Hijo de Dios, el Mesías, cuando viniera a la tierra. Y dice el versículo 12, por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Aquí se hace en el 12 el resumen de todo Isaías 53 del 1 al 11, de todo lo que Jesús vivió, cargó, llevó, sufrió, padeció, que fue transgredido y aún toda su iniquidad fue llevada por él en la cruz para que tú y yo nos pudiéramos identificar. Y dice acá, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresiones. Si usted lee también 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, miremoslo, la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, que también es el último versículo del capítulo 5, dice, al que no conoció pecado, qué hermoso,
Observe estas palabras que dice Pablo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y me gustaría que mi esposita me trajera la nueva traducción viviente para que yo leyera este versículo, porque me gustaría mucho poderlo leer en la otra versión, porque aquí dice que para comenzar a llevar los pecados de todos los hombres, se identificó como el macho cabrío, que era llevado al desierto también. Y esto es algo muy bonito que vamos a ver ahorita, pero vamos a ver este versículo 21. Al que no conoció pecado, o sea Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia por medio de él. Gracias. Voy a mirar acá en esta versión, 2 Corintios capítulo 5, me gusta esta traducción aquí, de la nueva traducción viviente, versículo 21, porque dice de la siguiente manera: pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Bonita, ¿verdad? La razón por la cual Jesús lleva tus pecados, cuando tú reconoces que eres pecador y que Él cargó con esos pecados que tú has cometido y que le costó la cruz, la muerte, los huecos, las llagas y aún su costado atravesado, y que le costó su vida, su sangre, Él lo hace para que tú comprendas que ahora que Él llevó tus pecados, entonces ahora tú y yo podamos tener una relación nuevamente con Dios. Esa es realmente la más importante de las cosas de todas las que Jesús hizo en la tierra, pero muy importante para nuestra vida. Dice, fue la ofrenda por nuestro pecado. Entonces, ¿cuál es la ofrenda que ahora podemos traer a Dios para que nos la reciba? Bueno, la única ofrenda que recibe Dios ahora de nosotros es su Hijo Jesucristo, porque Él es el Cordero. Entonces, cuando tú vas ahora a la presencia de Dios en esa relación, porque ya puedes tener relación directamente con el Padre, porque ya el Padre te ve limpio de esos pecados, porque ya Jesús, el Hijo, ya pagó por tus pecados. Entonces, cuando tú vengas delante de Dios, aunque te sientas sucio, aunque te sientas inmundo, aunque eres digno de muerte porque sabes que has pecado en esta carne, ahora puedes presentar una ofrenda, porque dice la palabra que nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías. Entonces, cuando traes tus manos espirituales para alabar a Dios, para poder tener una relación con Él, tienes que traer una ofrenda. Y hermano, discúlpeme, pero la ofrenda no es dinero. La ofrenda es traer el cordero inmolado, el cual fue Jesús. Entonces, mi ofrenda para Dios cada día, antes de presentarme a Él o cuando me presente a Él, es traer la ofrenda que fue su Hijo Jesucristo. Es la única ofrenda que Dios recibe de parte de nosotros, porque dice que fue una ofrenda una vez y para siempre. Qué hermoso, ¿no le parece? Ya no tenemos que llevar un cordero, ya no tenemos que degollar un animal, ya no tenemos que ir a un templo y hacer una expiación por el pecado, porque la expiación que es Cristo ya fue hecha una vez y para siempre. Pero siempre tengo que venir al Padre, y cuando decimos en el nombre de Jesús, no estamos diciendo que es por el nombre de Jesús, es por la obra que Jesús hizo en la tierra por mí. Entonces, cuando yo vengo a presentar esta ofrenda, este sacrificio que hace Jesús, a presentarlo delante de Dios, para que Dios mire, no a mí, sino que mire la sangre de su Hijo, la vida de su Hijo en mí.
Así que Dios no te ve a ti, ve lo que hay de su Hijo en ti. Y por esa razón podemos hablar con Dios cara a cara sin pecado, aunque eres y aún vives en esta carne. Porque Dios vino a salvar las almas, ¿recuerdas? Y tu alma, si ya tienes a Jesucristo en tu corazón, si ya has aceptado la obra de Jesucristo, si ya has reconocido con tu condición delante de Dios, entonces tu alma está completamente limpia delante de Dios. Eso, hermano, se llama fe. Esa es la gracia. Y por eso estamos en el tiempo de la gracia. Y en ese tiempo de la gracia no hay que hacer, hay que ser. No se trata de hacer cosas para Dios para que me tenga en cuenta. Es para que Él vea en mí a su Hijo Jesús y de esa manera pueda hallar el oportuno socorro que viene de Dios. Y en Mateo capítulo 3, versículo 17, ahora que estábamos leyendo, vamos allí nuevamente a Mateo capítulo 3, versículo 17. Hay algo también muy importante allí y en el 4.1. Si vemos el 3.17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice el 4.1, entonces, o sea, desde ese momento, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto sí que es importante y por favor tengan mucho cuidado, mucha atención. Atienda esto. Cuando lo primero que le pasó a Jesús después del bautismo y comenzar su ministerio sacerdotal en la tierra, por eso necesitaba ser bautizado, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y por qué? Si sencillamente Jesús no había cometido pecado. Bueno, para comenzar a llevar los pecados de todos los hombres, a identificarse Jesús como el macho cabrío que era llevado al desierto, hay una fiesta judía llamada el Yom Kippur. Yo creo que usted la ha escuchado, la fiesta del Yom Kippur, que todavía inclusive la celebran. Esta fiesta, que significa el día de la expiación, era el día en que se cargaba con todos los pecados al pueblo y se colocaban dos machos cabríos. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, cuando iba a pedir perdón por todo el pueblo, porque se hacía una vez al año, y este era el día Yom Kippur, el día del perdón, el día donde el sumo sacerdote en el templo de Jerusalén presentaba dos machos cabríos. Un macho era degollado para ser sacrificado y quemado. Y entonces era la expiación por el pecado del pueblo, para que los pecados del pueblo quedaran cubiertos por un año hasta el próximo año que vendría nuevamente el Yom Kippur o el Día del Perdón o aparecerá el Mesías. Pero el otro animal, porque eran dos machos cabríos, el otro animal se soltaba, se llevaba hasta el desierto. Y en el desierto se soltaba aquel animal. Él era llevado al desierto. Y allí cargaba con todos los pecados del pueblo. Entonces, a este se degollaba por los pecados del pueblo, ¿cierto?, que habían cometido. Y este otro animal también se le colocaba la mano en la cabeza al sumo sacerdote y se llevaba, se soltaba libre en el desierto, cargando allí los pecados también que iban a generar todos ellos ese año. Mucha atención con esto. Entonces, lo que se hacía era que cuando dice acá que Jesús fue llevado al desierto, entonces era precisamente representando aquel macho cabrío
que iba llevado al desierto. ¿No le parece muy lindo? Así Jesús también fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Por eso comenzó su ministerio siendo tentado en el desierto, porque lo que realmente representaba era aquel macho cabrío hasta que volviera, porque así el pueblo judío se quedaba esperando a ver qué pasó con el animal, cuándo volverá. Y es ahora cuando precisamente él vuelve, ahora como el Hijo de Dios, como el Mesías, y viene a pagar ahora el precio por el pecado. En Levítico capítulo 16, vamos a mirar esto, en Levítico capítulo 16, vamos a encontrar también algo que habla al respecto. Levítico capítulo 16, la segunda parte, capítulo 16, versículo 22, me parece que está por aquí, sí, por aquí está, 16, 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Esas eran los trabajos sacerdotales que tenían que hacer precisamente los levitas cuando estaba el tabernáculo en el desierto. Entonces se tomaba ese animal, el macho cabrío, que se llevaba al desierto, y dice que cargaría todas las iniquidades. Entonces, los pecados eran los que ya estaban siendo sacrificados en el otro macho cabrío, el que mataba el sumo sacerdote, por los pecados. Pero estos eran por las iniquidades, o sea, por todos los pensamientos contrarios a la voluntad de Dios que el pueblo había cometido, pero lo había pensado, no lo habían hecho. Entonces, mientras que aquí estos del pecado eran los que ya habían cometido, los de la iniquidad eran los que todavía estaban en su mente, que no se habían llevado a cabo. Y entonces por eso dice que será soltado en el desierto y dice que llevará las iniquidades a tierra inhabitada, o sea, al desierto. Entonces, tanto como Juan como Jesús tenían que cumplir toda justicia. O sea, era conveniente que cumplieran todo lo que la ley decía con respecto al Mesías. Así Juan tenía para identificarse con el Mesías, y el Mesías tenía que identificarse con los hombres cargando con todos los pecados de ellos. Ahora, este fue el bautismo de Jesús. Y ya nos dimos cuenta por qué era necesario ese bautismo. Ahora miremos cómo fue el bautismo de los discípulos. Si usted va a Juan capítulo 4, recuerde que estamos viendo lo que es el bautismo y estamos viéndolo a nivel bíblico desde precisamente el Antiguo Testamento, pasando por los fariseos, pasando por Juan el Bautista y ahora pasando por Jesús. Ahora vamos a ir a mirar cómo era el bautismo de los discípulos de Jesús. Juan capítulo 4, versículo 1 al 3. Vamos a mirar qué dice acá. Dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice entonces acá que cuando él se dio cuenta que la gente decía, los fariseos, que que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más discípulos que Juan, entonces se fue de allí, se fue de Judea y se fue otra vez a Galilea, al mar de los gentiles. El mensaje que se está hablando acá es que en muchas ocasiones era el mismo
que el de Juan, y era un mensaje de arrepentimiento. Y si usted observa, va a darse cuenta en este libro de que Jesús precisamente decía que arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso los discípulos seguían bautizando a los judíos que querían arrepentirse y regresar al camino recto de la ley de Moisés. Ponga mucha atención. Los discípulos de Jesús también ahora empiezan a bautizar. Pero ellos creían que todavía que la gente que se bautizaba, que era para arrepentimiento de los pecados, así como Juan el Bautista lo hacía, era también para que participaran de la ley de Moisés. Esa es la parte que los discípulos todavía no podían entender, porque los fariseos enseñaban que simplemente por ser el hecho de ser judíos, tenían ya parte en el reino de Dios y en el mundo venidero. Pero el mensaje de Jesús fue claro: ninguno guardaba la ley. Por eso su mensaje era como el de Juan, un mensaje de arrepentimiento. No cambió nada la enseñanza de Juan el Bautista y la enseñanza de Jesús con respecto al pecado y la necesidad de que se arrepintiesen. Véalo en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, vaya al versículo 12. Voy a leerlo desde el 11. Mateo 3, 11. Está allí Juan. Está diciendo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Voy a leérselo en Mateo, en esta versión, Mateo capítulo 3, versículo 11. Me gusta mucho cómo se traduce acá. Mire cómo dice: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo y luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Interesante, ¿cierto? Y lea ahí Mateo 4, versículo 17. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Exactamente lo que estaba predicando Juan el Bautista. ¿Y por qué esto era importante? Bueno, porque Jesús está hablando ahora, y Juan el Bautista de él, de que Jesús nos iría, o que a los discípulos por lo menos, de ahí en adelante, los bautizaría en Espíritu Santo y fuego. No dice en agua. Pero el arrepentimiento en agua, o el bautismo en agua, sí era necesario para reconocer nuestra condición de pecadores
y de arrepentirnos de esos pecados delante de muchos testigos. Entonces, el bautismo del que los discípulos hablaban constantemente era precisamente como discípulos, no como apóstoles todavía, como discípulos era el mismo bautismo del arrepentimiento de pecados de Juan el Bautista. Pero Jesús no bautizaba gente en el agua. Jesús iba a bautizar a las personas en el fuego y en el Espíritu Santo. Pero todavía no lo había hecho, porque todavía el Espíritu Santo estaba solo en él. Y no había ido todavía a la cruz a pagar el precio por los pecados. Por lo tanto, todavía la gente no podía tener y estar sellado con el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo venía por momentos y se iba, como en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento nadie tenía el Espíritu Santo. Venía por momentos y el profeta hablaba de lo que el Espíritu Santo decía que hablase y luego se iba. Fue con Elías, con David, con Noé, con todos ellos, pero no permanecía. En el Nuevo Testamento, después de que reconocemos nuestra condición delante de Dios, después de que pedimos perdón por nuestros pecados, después de que recibimos el arrepentimiento que aún viene de Dios para nuestras vidas, entonces pasamos a ser sellados con el Espíritu Santo. Y en ninguno de los dos significa que yo necesito primero recibir el bautismo en agua para recibir el Espíritu Santo. Este es un error. Muchas personas piensan que cuando yo me bautizo en agua, el bautismo de agua, es ahí donde voy a recibir el Espíritu Santo. No es así. No es en ese momento. Es en el momento en que la persona, solo Dios lo sabe, que realmente reconoce, acepta que se ha equivocado, que es un pecador, que delante de Dios ha hecho lo malo y que se arrepiente realmente. En ese momento es cuando el Espíritu Santo o Dios mismo lo sella con el Espíritu Santo. Puede ser que muchas personas cuando vayan al agua, al bautismo en agua para testificar, para identificar y decirle a todos los demás que me identifico con el mensaje del hermano, del pastor, del Señor Jesucristo, entonces creen que ahí reciben el Espíritu Santo y no es así. Puede que hace muchos días ya antes lo había tenido, pero hasta ahora da testimonio físico, da testimonio a los demás que se identifica con el mensaje de esa persona de la palabra de Dios. Vamos a dejarlo entonces aquí, ya son las 8:30 y vamos a mirar unas conclusiones muy importantes. Somos nosotros seres espirituales que nacimos separados de Dios, pero no en pecado. Y a medida que vamos creciendo, si nuestros padres no traen esta palabra, no traen este mensaje, este pensamiento de Dios a nuestras vidas, entonces nosotros fácilmente pecamos. Pecamos por ignorancia, porque estamos en una naturaleza separada de Dios y porque toda la información que entra a nosotros por los sentidos nos engaña. Como consecuencia de ello, pecamos, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, ahora ya no estoy inscrito en el libro de la vida porque he sido hallado pecador. Y la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces, cuando vamos a acercarnos a Dios o Él se acerca a nosotros, nos da temor porque creemos que Dios, al enseñarnos su palabra o al hablar con Él o tener una relación con Él, creemos que Dios nos va a juzgar, nos va a castigar, nos va a exhortar y a reprender y nos va a hundir y nos va a clavar la llaga, el dedo en la llaga de nuestro pecado para
para restregárnoslo y para hacernos quedar delante de los demás y avergonzarnos. Pero eso es mentira. Y esa es la mentira que el pecado nos hace ver para que no vengamos a Dios. Entonces yo escucho a las personas decir que todavía no vienen a Dios porque ellos van a arreglar unas cositas que tienen en su vida, que van a solucionar ciertos problemas que tienen de adulterio, de fornicación, de mentira, de robo, y que ya después que solucione esas cosas, entonces viene y ahora sí va a alabar a Dios. No, es precisamente los enfermos que necesitan al médico, es precisamente los pecadores que necesitan al santo. Es por eso que realmente Jesús no vino a salvar los que estaban salvos, sino los que estaban apartados, separados, los que estaban muertos. Por eso tienes que venir a Jesús tal y como estás, para reconocer que Él fue el que hizo la obra por ti, y no son en tus fuerzas, no es que te portes bien, no es porque hagas lo bueno, porque dice la palabra que no hay bueno ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué nos queda? Una expectación de juicio cuando venga el Señor próximamente, porque va a hacer juicio en el gran trono blanco y va a hacer tribulación y gran tribulación en la tierra, porque vendrán físicamente los juicios de Dios a causa del pecado del mundo. Pero hoy Dios está tendiendo la mano para decirte, ¿por qué no te unes a mí hoy? ¿Por qué no crees a mi palabra? ¿Por qué no estamos a cuentas tú y yo? Y si hubieras cometido pecados, te serán perdonados. Y si fueran como la grana roja, serán como blanca nieve, emblanquecidos, y nunca más me acordaré de ellos. ¿No le parece muy hermoso eso? Tú y yo no lo merecíamos. No lo merecíamos. Porque si estuviéramos delante de la santidad de Dios, que es santo, santo y santo, no merecíamos el favor de Dios, porque Él ahora está extendiendo sus manos de misericordia para decirte, estemos a cuentas. Y hoy el Señor quiere estar a cuentas contigo, aún con nosotros como hijos de Dios también, para retribuirnos, porque Él quiere bendecirnos, Él quiere quiere que nos demos cuenta de que sus hijos tienen a Jesús en su corazón y que tienen el Espíritu Santo, y a los que aún no conocen de Dios, les extiende la mano para decirle, mi hijo pagó el precio por tus pecados. Jesús llevó en la cruz todos nuestros pecados, los tuyos, los pasados, los presentes y los futuros. Te está brindando una posibilidad que es eterna, y es su vida eterna, para que vivas eternamente con Él. Porque todas estas cosas, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. ¿Por qué es tan difícil entender esto? ¿Por qué tú quieres hacer lo bueno y no lo haces? ¿Te has preguntado alguna vez? Como decía Pablo, oh miserable de mí, porque ahora me doy cuenta que es el pecado que mora en mí. Entonces, con tu mente quieres hacer las cosas bien, pero cuando actúas lo haces mal. ¿Por qué? Porque te falta dominio propio, porque te falta amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, humildad, sencillez de corazón y lo más importante de todos, vida eterna. ¿Y dónde está eso? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando esto, Jesús, ya viene a tu vida y viene a tu corazón, entonces el Espíritu Santo viene a ti y te sella. Y un sello es para no quitarlo más. Y aunque estás en proceso de santificación desde ese momento en adelante, piensas un proceso de edificación para ir quitando y borrando esas cosas malas que hacías, vas a encontrar una fuerza en ti, un poder en ti, algo que no tenías antes, que te va a permitir decir al pecado, no lo voy a hacer más, no voy a beber más, no voy a fumar más, no voy a dañar más el templo del Espíritu Santo, no pelearé,
no me enojaré, no maldeciré, sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ven a Jesús, ven a la palabra de Dios, ven a la vida eterna, para que entres al bautismo y testifiques que realmente el Espíritu Santo está en ti. Amado Padre Celestial, Señor, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, Señor. Estamos entendiendo poco a poco la importancia de ser bautizados, pero bautismo significa identificación. Cuando yo bajo a las aguas, es porque ya me identifico con el mensaje del Padre, me identifico con el mensaje del Hijo Jesucristo y me identifico con el mensaje del Espíritu Santo, de Hechos de los Apóstoles. Ahora, hoy en esta noche, te pedimos, Señor, que nos recibas en tu regazo. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que separados de ti, nada podemos hacer. Y que nos abres una puerta para que vengamos al entendimiento y al conocimiento de tu palabra y darnos cuenta que en esta palabra, Señor, hay tanta riqueza, hay tanta sabiduría para que podamos vivir el resto de días sobre la tierra. Así que, mi Señor, te damos gracias porque podemos confiar en que los días que vienen serán mejores. Oro, Padre bendito, en el nombre de Jesús, para que todo hermano o hermana que está pasando angustia, necesidad o una situación personal, Señor, de tribulación o de soledad, en el nombre de Jesús, pido que por favor, Señor, tu amor, tu bondad, tu fe, tu amor inagotable, venga sobre tu vida. Hoy el Señor te llena de amor de parte de Él. Hoy el Señor es tu escudo, tu fortaleza, tu pronto auxilio, tu socorro. El Señor te dice, no te dejaré, no te defraudaré, no te dejaré, porque tú eres mi hija, tú eres mi hijo. El precio que pagué fue mi propio hijo para que hoy estuvieses conmigo. Soy tu escudo, tu fortaleza, tu pronto auxilio. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, dice el Señor. Así que Dios, gracias por este tiempo. Gracias por la maravillosa palabra que nos enseñas y porque nos diriges, Señor amado, para que seamos hijos de Dios, embajadores de Cristo sobre la tierra. Y sobre todo, Señor, que vivamos una relación junto con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Tal vez te preguntarás, ¿cómo tener una relación con Dios? Permite que el Espíritu Santo hable a tu corazón y déjalo que te guíe. Sencillamente, déjate usar por el Espíritu Santo. Habla con Él. Dile, Espíritu Santo, enséñame a orar, enséñame a adorarte, enséñame a exaltar al Rey Todopoderoso. Y el Espíritu Santo lo hará, porque Él es el Dios de nuestras vidas y lo dejó Jesús para que pudiéramos ser enseñados en toda verdad y para que caminemos de acuerdo a su voluntad. Hermanos, muchísimas gracias por este tiempo de haber podido compartir con ustedes. Me alegro en el Señor la oportunidad que nos dan de poder compartir con ustedes, y aunque estuvo así la señal un poquito regular, pero damos gracias a Dios por sus vidas y los espero el próximo domingo con una palabra poderosa de fortaleza y de vigor, de bendición para su vida. Pero antes de que llegue el domingo, le invito, le suplico que tengamos una relación con Dios íntima. Apártese para Dios, hable con Él, separe unos tiempitos con Dios, háblele de su vida, compártale sus temores, pida su protección. Él está atento para escucharte, porque Él es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro sanador, nuestro proveedor,
nuestra protección y la gloria de Dios permanezca en su vida. Así que tengan una muy bonita noche, que la pasen muy bien, que la disfruten y que podamos juntos siempre darle gracias a Dios por ese tiempo que nos da de poder honrarlo. Muchas bendiciones.